Vamos a empezar hoy a ver un poco a un inicio en la fiscalidad y obligaciones fiscales tanto de las personas físicas, que puede darse la situación en que un empresario, o bien como profesional o bien como empresario, se dé de alta como persona física, o bien mediante otras figuras que pueden ser sociedades, asociaciones y fundaciones. Esos son los modelos, sobre todo en el ámbito cultural, que se utilizan. Luego también ahora está de moda las agrupaciones de interés económico y alguna vez las uniones temporales de empresa. Pero bueno, diciendo esto, si no, como persona física queremos formar una compañía teatral, pues tendríamos o queremos darnos de alta para facturar unas guiones como actor, como actriz, como técnico, pues tendríamos que darnos de alta en el correspondiente censo de empresarios o profesionales y el correspondiente alta en el impuesto de actividades económicas. Esto se hace mediante el modelo 036 o 037. Es con carácter previo, lo mismo que el alta de autónomos, que también es necesario para desarrollar una actividad. Y cuando digo carácter previo, antes del inicio. Muy importante, sobre todo, para acogernos a lo que es la llamada ahora tarifa plana. Si, por ejemplo, nos damos de alta en autónomos una vez que hemos iniciado la actividad, pueden no concedernos esa aplicación. Y es una aplicación importante porque lleva aparejada unas reducciones importantes y conviene siempre tenerlo en cuenta. Luego por comunidades también, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid se puede solicitar, una vez finalizado el primer año de reducción, una ampliación en esa reducción de la tarifa plana. Y ahora mismo están concediendo 2 años. ¿Qué quiere decir? Que si presentamos, nosotros nos vamos a dar de alta, por ejemplo, el 1 de octubre, tendremos que tener en cuenta que tanto efectos de comunicación de Hacienda como de comunicación de Seguridad Social, tendremos que hacer la presentación antes de esa fecha. Por otro lado, ya una vez dicho esto, con el alta en la Seguridad Social generamos la obligación de cotizar. La base, pues puede ser una base que puede estar comprendida, puede ser la mínima o la comprendida entre la mínima y la máxima o la máxima. Todo depende de lo que quiera pagar la persona que va a desarrollar su actividad profesional o empresarial. Una vez que nos hemos dado de alta, también en Hacienda, pues ¿qué surge? La obligación, si vamos a dar de alta a trabajadores, porque una persona física se puede dar de alta también como empresa de espectáculos, o sea, no quiere decir que el ser persona física limite nuestra actividad empresarial, pues tendremos que sacar, como dije el otro día, los códigos de cuenta de cotización. Código de cuenta de cotización de régimen general y código de cuenta de cotización de artistas. ¿Qué genera esta situación de cara a las obligaciones con la administración tributaria? Pues se generan ya unas obligaciones de presentación de impuestos. Normalmente va a haber una presentación de impuestos que viene regulada en la ley de 35/2006, que es la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y en el Real Decreto 439/2007, que es el reglamento de la ley del impuesto por el que se aprueba el reglamento sobre la renta de las personas físicas. Aquí nos va a establecer una serie de formas de calcular el rendimiento neto. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos hemos dado de alta ya de forma profesional o como actividad empresarial, pero ya siendo nosotros los que organizamos nuestra propia actividad, entonces nos va a generar unas obligaciones con respecto a las personas a las que facilitamos o prestamos esos servicios. Estas obligaciones pues, van a hacer que nosotros hagamos unas facturas por esa prestación y eso va a generar que se produzca un rendimiento neto. Un rendimiento neto, para aclararnos, va a ser siempre la diferencia de ingresos y gastos. Gastos, hago hincapié, gastos necesarios para el desarrollo de la actividad. Hacienda ahora mismo está siendo muy inflexible en cuanto a
el dejar gastos que vea que no son necesarios para el desarrollo de la actividad. Volvemos al tema, que lo habréis oído, gastos de restauración, gastos de taxis, otro tipo de gastos de transporte, etc. Entonces, bueno, aquí nos plantearíamos ya, una vez que tenemos estas altas dadas, cómo funciona nuestra tributación. Si nos hemos dado de alta como una actividad profesional para autor, guionista, técnico, artista, pues cuando nos contrate una empresa, pues le facturaremos y tendremos que proceder a la empresa a realizarnos una serie de retenciones. La retención, no sé si lo sabéis, que viene en factura. No sé si habéis visto alguna factura de profesionales que ponen el 15 o ponen el 7, dependiendo y algunas veces decimos por qué se efectúa esta diferencia en el tipo de retención. Esa diferencia viene dada por la fecha en que se haya dado de alta ese profesional o ese profesional autónomo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo practicaremos un 7%? ¿Cuándo nos practicará un 7% la empresa que nos contrata en la factura? Porque no somos nosotros, hay que tener claro, quien practicamos esa retención. Figura en la factura, pero la obligación de practicar esa retención la tiene la empresa que contrata. Si yo hago una factura, no pongo retención y la empresa no me dice nada, yo no tengo responsabilidad. La responsabilidad la va a tener la empresa que ha solicitado la prestación de mis servicios y que no me ha retenido el porcentaje que me debía haber retenido. ¿Cuándo es un 7? Un 7 es cuando yo he iniciado la actividad, por ejemplo, ahora en el 2021 y en los 2 años siguientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo inicio en el 2021, facturaré y la empresa que me contrata o que ha solicitado mis servicios me efectuará una retención del 7%. Ahora podréis decir, ¿y cómo sabe la empresa que me contrata que yo me he dado de alta este año o en los 2 siguientes? Pues os puede solicitar un certificado de situación censal que vosotros tendréis que pedir a la administración tributaria, y ese certificado de situación censal es el que le va a decir a la empresa que os contrata cuando habéis iniciado la actividad. Por otro lado, está la retención del 15%. ¿Cuándo se produce esa retención del 15%? Pues cuando ya habéis pasado el año que os habéis dado de alta y los 2 siguientes, o cuando el propio afectado de la retención solicite a la empresa que le retiene la retención del 15%. En las relaciones laborales por cuenta ajena, esa retención es variable y la puede solicitar el trabajador. Puede decir, yo quiero que me retengan un 2, un 10, un 15, un 20, un 22, pero en las relaciones por actividades profesionales no. Puede solicitar solo que la retención sea, si no quiere el 7, el 15. No puede decir, quiero un 8, un 9, un 12 o un 18. El 15, 7 o 15. 7, siempre que cumpla los requisitos para que se le mantenga esa retención, año de alta y los 2 siguientes, o 15, siempre que considere que con su retribución de actividades profesionales va a tener una renta elevada y quiere que le realicen una retención mayor. Eso sería por el momento. Este trabajador por cuenta propia, luego se le van a generar ciertas obligaciones. Se le van a generar obligaciones de IVA también con respecto a la factura y obligaciones de presentación de liquidaciones. En cuanto a las primeras liquidaciones, podríamos hablar del modelo 130. El modelo 130 es como un pago a cuenta que se realiza trimestralmente y va en función de la diferencia de ingresos y gastos. En las actividades profesionales este pago no se realiza, siempre que el volumen de facturación sujeto a retención sea superior al 70%. ¿Qué quiere decir? Que si a mí todos los servicios que será lógico que presto están sujetos a retención, no tendré la obligación de presentar ese modelo 130. Si no estuviesen sujetos todos a retención, me produciría la obligación de presentación
y tendría que presentarlo por la diferencia de ingresos y gastos, dándome el rendimiento neto y sobre ese rendimiento neto el 20%. Así durante los 4 trimestres del ejercicio. Primer trimestre de enero a marzo, del 1 de enero al 31 de marzo, que se presentaría del 1 al 20 de abril, otro del 1 de abril al 30 de junio, que se presentaría el 20 de julio, otro del 1 de julio al 30 de septiembre, que se presentaría del 1 al 20 de octubre, y otro del 1 de octubre al 31 de diciembre, que se presentaría del 1 al 20 del ejercicio siguiente, o día hábil siguiente, en el caso de que esas fechas, el último día del plazo, coincidiese con un día inhábil. ¿Qué quiere decir? Si el día 20 es sábado, pasaría al día 22. Antes, bueno, ya sabéis, o si no os lo digo, los sábados se consideraban hábiles, pero ahora ya desde la nueva reforma de la nueva ley de procedimiento administrativo, el sábado y el domingo son días inhábiles a efectos de la administración. Con lo cual, si vence un plazo del día 20, cae el sábado o domingo, pasaría al hábil posterior. Dicho esto, en la tributación de los profesionales se darían 2 formas de tributar. No sé si conocéis, se llaman los regímenes de estimación. El régimen de estimación por el que van a tributar los profesionales va a ser el de estimación directa simplificada o el de estimación directa normal. Hay otra estimación que es la objetiva, pero que en ningún caso es aplicable a las actividades profesionales o artísticas. Este régimen de estimación directa normal tiene unos ingresos, funciona igual. El rendimiento neto se va a calcular por la diferencia de los ingresos menos los gastos. Esta diferencia de ingresos y gastos hay que tener en cuenta que siempre va a ser sin IVA. O sea, si yo facturo 10.000 euros, repercuto IVA 21 o 10, yo tendré que computar efectos de ingresos 10.000 euros, nunca 12.100 u 11.000. Si los gastos son también 3.000, 4.000 euros y también están sujetos a IVA, yo tendré que meterme como gasto la cantidad siempre sin inclusión del impuesto del IVA correspondiente. Esa diferencia de ingresos y gastos, que los ingresos, bueno, es muy fácil determinarlos porque son los ingresos que se percibe, y en cuanto a los gastos, ahí sí hay mayor complejidad. Hay muchas personas que se creen que todos los gastos se pueden meter a la hora de determinar el rendimiento neto de la actividad que desarrolla. Aquí yo os digo que es peligroso y de hecho ya en determinadas comprobaciones que he podido tener he visto que la administración tributaria intenta quitar la mayoría de los gastos, a no ser que sean muy claros, que se deducen los autónomos. Ellos tienen una teoría que son gastos que tienen que estar plenamente afectos al desarrollo de la actividad, y que también, como hay en la estimación directa simplificada un porcentaje que es el 5% de gasto de difícil justificación, que ahí estarían incluidos restaurantes, locomoción, etcétera, del propio autónomo. Entonces, bueno, esto sería lo que es un poco el rendimiento neto, porque tampoco podemos entrar en mucha más matización. Tener en cuenta siempre que las facturas que pidáis como gasto siempre van a tener que ser facturas, no tickets. Y luego siempre van a tener que cumplir los requisitos. Nombre del emisor con su correspondiente CIF o NIF o NIE, datos de dirección y localidad con el distrito postal, datos del receptor, que en este caso sería el que realiza la actividad profesional o artística, nosotros, con el domicilio y los datos de NIF, NIE o CIF, y luego, en este caso CIF no, porque vuelvo a decir, estamos como actividad profesional, NIE o NIF, y luego los conceptos por los que se emite, fecha de expedición, localidad y los conceptos por los que se emite esa factura. Base imponible, IVA aparte, siempre tiene que ir aparte, no vale IVA incluido, y total factura.
Entonces, pues luego, dentro de eso, tendremos que establecer qué gastos son los que se pueden considerar afectos o no al desarrollo de nuestra actividad. Y lo que se denomina la correlación de ingresos y gastos. La correlación de ingresos y gastos quiere decir que los gastos que se necesiten para llevar a cabo la actividad tienen que ser necesarios para generar esos ingresos por los que nosotros facturamos. Entonces, no sé si os queda claro en cuanto si yo hago un ingreso porque soy artista y facturo a una compañía, yo voy a facturar. ¿Qué gastos podría utilizar yo como gastos deducibles? Bueno, pues podría, si me quedo a dormir en un hotel, pues podría utilizar esa factura siempre que cumpliese los requisitos y que coincidente con la fecha de emisión de donde yo hago la representación. ¿Qué quiere decir? No puedo tener una representación el 10 de junio y meter una factura de hotel del 22 de agosto, porque el inspector con toda la razón me va a decir, esto no me cuadra. Sin embargo, sí podré meter una factura del 10 de junio o 10 y 11 si la representación se lleva a cabo el 10 de junio. Eso hay que tener en cuenta, hay que tenerlo muy claro porque parece una tontería, pero esas comprobaciones que puedes decir no se dan cuenta, se están mirando con lupa. Lo mismo con los gastos de locomoción. ¿Qué podré meter? Pues gastos de locomoción, el transporte, la factura del transporte público. En cuanto a la utilización del vehículo propio, son menos aceptadas por parte de la Administración tributaria. Pero vuelvo a decir, si la factura coincidimos en que también figura en la fecha en que nosotros realizamos la representación, pues podría también que la considerasen como válida. Cualquier otro gasto al que hayamos tenido que hacer frente, pero siempre que sea necesario para el desarrollo de la actividad. O sea, yo si me compro luego una televisión o un equipo de música, bueno, yo soy de los que piensan que a lo mejor un actor sí lo podría utilizar como gasto, pero la Administración tributaria piensa que no. ¿Por qué pienso que lo puedo utilizar como gasto? Por su desarrollo profesional. O sea, a lo mejor un actor tiene que en su casa pues se hace sus filmaciones, etcétera, etcétera, como formación o como llevarlo como ensayo a la hora de representar su papel. Todavía la Administración tributaria esas cosas no las entiende muchas veces o no las quiere entender. Dice que solo se considerará gasto, que eso no es un gasto porque ya presupone que se solapan la actividad privada con la actividad profesional. Pero bueno, eso sería más o menos en cuanto a la renta. Diferencia de ingresos y gastos, actividad profesional o artística. Luego entraríamos en la actividad empresarial como persona física. La actividad profesional como persona empresarial, como persona física. ¿Y por qué esa diferencia? Porque la actividad profesional soy yo mismo el que la realiza. La actividad empresarial, yo puedo ser una persona física, pero desarrollo una actividad con un conjunto de personas o de procedimientos o de medios humanos y una estructura para desarrollar una producción, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Yo me doy de alta como autónomo, me doy de alta en el modelo censal, me doy de alta en el IAE, en este caso sería la más utilizada, el epígrafe 965.4, empresas de espectáculos, y creo mi producción. Creo mi producción, me saco mis códigos de cuenta y doy de alta a trabajadores. Perfectamente lo puedo hacer. Doy de alta y ya se me generan otras obligaciones, porque yo ya empiezo a cotizar y empiezo a generar unas nóminas, empiezo a generar unas retenciones. ¿Qué pasaría en este caso? Lo mismo. Estimación directa simplificada, si mi cifra de negocios es inferior a 600.000 euros, o estimación directa normal si es igual o superior. También la normal no tiene límite, yo puedo facturar 200.000 euros y acogerme a la estimación directa normal. Aquí vendría ya, pues, aparte de los ingresos por los que yo facturo, en este caso no habría retención, puesto que mi actividad ya es empresarial y solo repercutiría el IVA. El IVA correspondiente, no sé, ahora me diréis, ¿qué IVA? ¿El 21 o el 10? Yo, si es una actividad profesional, entiendo, es el 10.
Si es una actividad empresarial, es el 21%. Esto se modificó, salvo que sean ingresos de taquilla. Si son ingresos de taquilla, también es el 10%. Esto se modificó hace unos años, sabéis que se cambió del 10 al 21, tuvo bastantes problemas y lo que se dijo, para mí un poquito engañoso, es que volvíamos al 10%. Se volvía al 10%, pero solo las personas físicas. Eso hay que tenerlo muy claro y luego lo veremos. No las empresas, no las empresas. La actividad empresarial, tampoco. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no es una actividad ya de personal, sino que engloba una actividad que viene dada por una producción. Entiendo yo que en este caso, al no ser persona física, profesional o artística, en este caso sería el 21%. Se generarían luego los gastos, que aquí sería lo mismo, gastos necesarios para el desarrollo de la actividad, pero aquí entraríamos en otros gastos también. Gastos de, siempre también el del autónomo, ese es un gasto que ese sí es reducible, sí o sí. Pero también entraríamos en otros gastos, los necesarios para el desarrollo de la actividad y en este caso los que también son muy necesarios para el desarrollo de la actividad, que serían los sueldos y salarios, la seguridad social a cargo de la empresa, etcétera, etcétera. Dietas que se le pueda pagar al personal, gastos de hospedaje, si también se le abona, y gastos de transporte para cuando se realizan los desplazamientos. Dicho esto, creo que queda, no sé si hay alguna pregunta, pero sería así una noción básica de las obligaciones de renta, de entrada, para el rendimiento neto de una actividad profesional o artística y una actividad empresarial. O sea, lo que quiero es que tengáis claro, primero, alta previa, siempre. Persona física realiza como actividad, ¿cuál sería la profesional? Un técnico de sonido, técnico de iluminación, un director de producción. ¿Cuál sería la artística? Un actor, un músico, cualquiera que esté ligada a esa actividad artística, un director también, y luego ya la actividad empresarial, aunque sea persona física. Una actividad en la que no presta él solo los servicios, sino que son prestados para en desarrollo con unas personas, con unos trabajadores, y se produce la unión de los recursos de personal, recursos humanos, y entonces esa sería ya la actividad empresarial, ¿no? Sí, una pregunta. Ahora que se han puesto de moda los self-tapes y tienes que hacerte las pruebas en casa, ¿vale? Hacienda está, si tienes que comprarte un equipo, Hacienda lo está aceptando como necesario para realizar la actividad. Vamos a ver, Hacienda de momento no he oído ni he visto ninguna comprobación de gestión, pero es necesario para el desarrollo de la actividad. Hacienda siempre va a querer que se le justifique. ¿Por qué? Porque si esto es una situación especial, pero si tú justificas que estás desarrollando esa actividad desde tu domicilio, pues entonces será necesario para el desarrollo de la actividad. ¿Qué te puede decir? Si puede entrar en decir que si tú tienes otro equipo de las mismas características, etc. Pero yo lo veo que justificándolo y argumentándolo sería un gasto necesario, porque lo es. O sea, tú no te lo puedes comprar para el ámbito privado, pero hay muchos casos que ahora se va a comprar o se está comprando para el desarrollo de la actividad. Yo lo vería como gasto deducible. Y es más, eso sí, con el requisito... ¿La formación también, Evaristo? ¿Qué? La formación, por ejemplo, lo que estamos haciendo este curso. Yo también lo tenía como gasto deducible. Si es formación en cuanto a un desarrollo, yo también. O sea, no desarrollo no para la actividad, pero sí puedo, en una actividad empresarial también es importante como formación, yo como otros gastos deducibles, yo sí me lo metería como gasto deducible. ¿Vale? O sea, no es que sea para a lo mejor para el desarrollo de la actividad propiamente dicha no es, pero sí es como un complemento. Y lo mismo que se pueden, abogados, etcétera, se meten cursos de reciclaje o de ampliación de conocimientos, yo entiendo que en este caso
más que, vuelvo a decir, para el desarrollo de la actividad, que si somos muy finos, un actor o un director no necesita este curso de nóminas o de hacienda o tributario o de contratos, pero sí es verdad, como ampliación formativa, yo creo que podría ser deducible. Vuelvo a decir, en Hacienda, el otro día os dije que muchas veces que se puede decir, bueno, es que he comentado esta duda y no me la han aclarado al 100%. Es que no se pueden aclarar al 100% porque dependemos de otras personas. Yo no soy de los que intenta echar balones fuera y decir, bueno, es que claro, depende de quién te toque. Porque yo sí veo mucha gente que una de las formas de eludir respuestas es depende de quién te toque. No. Pero es así. O sea, yo me he encontrado con inspectores de trabajo, el otro día os lo comenté, que me han aceptado las dietas, tanto del personal artístico como del técnico, y ha habido otro inspector que no las ha aceptado. Entonces dices, pero bueno, ¿y esto a qué estamos jugando? Pues por el tema del contrato por obra. Entonces yo puedo decir, yo lo meto, que luego ellos también, pues se puede discutir, para eso hay un procedimiento de alegaciones, para eso hay unos recursos de reposición, unos económicos administrativos y unos contenciosos luego, pero sí es verdad que para muy poca cantidad la gente no va a llegar a esas instancias finales, pero yo lo discutiría. También es verdad que si te quitan un curso de formación, lo que te pueden perjudicar no va a ser grandes cantidades de dinero. Otra cosa es que meto lo que me compro de comida para mi casa, los colegios de mis niños, tal, y entonces te diría, es que ahí te lo van a quitar y luego no es el problema que te lo quiten, porque puedes decir, devuelvo deuda tributaria, o sea, he ganado, sino la sanción. Y las sanciones suelen ser altas, y suelen ser altas, son altos los porcentajes, y luego utilizan el mecanismo de la reducción, como digo yo, por chantaje. O pagas la deuda o no te reduzco la sanción. Entonces, en la mayoría de los casos, pues se termina uno diciendo, pues pago la deuda y me aplico la reducción de la sanción. Pero siempre tenéis que buscar una cierta lógica de que los gastos que estéis teniendo o una posible defensa lógica con la gestión tributaria, el procedimiento de gestión tributaria o el procedimiento inspector. O sea, yo siempre lo que pienso es que si yo voy a defender algo, aunque me lo puedan echar para atrás, tener una defensa. O sea, yo no me gusta ir a defender algo a una inspección y cuando me digan ¿por qué? Decir, no sé, es que lo he metido aquí. Porque entonces sí que el inspector me va a decir, usted es un cara dura. Pero si yo algo lógico, aunque él no lo comprenda o no lo interprete como yo, pero yo sí le enfoco la situación porque me ha pasado de una forma lógica, han llegado incluso a cambiar su forma de ver las cosas. Me he tenido suerte a lo mejor, pero siempre que sea algo lógico. Entonces, si tú le planteas esa lógica, mire, yo he hecho este curso porque es parte de mi formación y para llevar a cabo mejor mis obligaciones como empresario o como profesional, pues yo te diría la verdad, yo si fuese inspector te lo aceptaría. No es que estés metiendo algo que sea totalmente anormal. ¿Vale? ¿Puedo? Sería también, lo podríamos incluir nosotros como cuando somos empresario, persona física, con nuestros códigos de cotización, etcétera, y estamos montando un espectáculo, que también podríamos incorporar como gastos deducibles lo que pagamos por derechos de autor. Hombre, si tú tienes una actividad empresarial y pagar derechos de autor, eso son gastos deducibles, porque es un gasto que a ti te está cobrando, en este caso, la sociedad, entonces, o el autor correspondiente. Entonces sí, te emitirán su correspondiente factura o como lo hagan ellos, te lo traen directamente en taquilla. Si lo traen directamente en taquilla, pues puedes hacer una cosa, el ingreso se minora. Los que pagamos, por ejemplo, a los autores del texto que vamos a hacer, un adelanto que se da a cuenta o una
una tarifa que ha establecido dentro de la entidad de gestión o de manera personal, el autor de la coreografía, todos estos que en algunos casos también se entrega no a través de las entidades de gestión, sino directamente a esos profesionales. También, en principio, al estar relacionado con el desarrollo de la actividad, perfectamente, serían gastos deducibles. Siempre con la correspondiente factura. Eso es. Y una cuestión, al hilo de tu exposición, que a lo mejor nos viene bien sobre el IVA, es decir, sobre las declaraciones trimestrales de... Ahora iba a entrar a ver un poco por encima. El IVA es un impuesto muy complicado y tiene muchos matices. Yo aquí no los voy a explicar todos, aparte porque cada vez que me piden algo lo tengo que ver, porque no es que me lo sepa de memoria la ley ni nada de eso. Pero bueno, yo creo que aquí he cogido algo que, pues, por ejemplo, los tipos impositivos. Los tipos impositivos es el tipo que se repercute con la factura que nosotros vamos a emitir o con la que vamos a recibir. En el caso, como os he dicho antes, ¿qué tipos impositivos? Pues van a estar. En nuestro caso va a estar casi siempre el 21 y el 10. Puede alguna vez haber el 4, pero va a ser el 21% y el 10. Y lo que os comentaba antes, tipos impositivos reducidos. Se aplicará el tipo del 10% a las operaciones siguientes: los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales. Importante, que sean personas físicas. A una sociedad nunca va a poder repercutir un 10%. Tendría que ser, ya entraríamos en el 21% o en exenciones. Depende también si ese tipo de empresa o entidad va a ser una asociación o va a ser una fundación o cualquier otro tipo. No solo una sociedad limitada y una sociedad anónima. ¿Qué pasa que con el IVA? ¿Cómo funciona? El IVA funciona pues por la diferencia de IVA repercutido menos IVA soportado. Cuando digo IVA repercutido es el que figura en las facturas que nosotros vamos a emitir. Y eso figurará la base y el IVA, que lo figurará como ingreso. Y cuando hablo de IVA soportado, es el IVA que nosotros pagamos cuando recibimos las facturas. Va a haber unos gastos, que en este caso son deducibles. Entendemos que son deducibles, porque si no el IVA tampoco sería deducible. Y lo deducimos de ese IVA repercutido. ¿Qué quiere decir? Que si yo repercuto a una factura de 10.000 euros y el IVA son 1.000, sobre esos 1.000 y luego he gastado 5.000 y el IVA son 600, 1.000 menos 600, me tocará ingresar 400 euros de IVA. La gente muchas veces dice, ¿cómo pago IVA? Si es que qué bestialidad. Hay que tener en cuenta que creo que es difícil también, porque la gente muchas veces, ahora menos, pero se cree que lo que cobra son los 10.000 más los 1.000 de IVA o los 2.100. O sea, se hace cuenta de que han ingresado 11.000 o 12.100. No. Tu ingreso, tú para los presupuestos, etcétera, para sacar tu rendimiento neto, vas a tener en cuenta solo los 10.000. Y lo otro, eres un medio intermediario que lo que hace es recauda el IVA repercutido, soporta y se deduce el IVA soportado y la diferencia lo ingresa. Tú no estás por tu prestación de servicios recibiendo 12.100 euros, estás recibiendo 10.000. Y luego lo otro es algo que tú tendrás que, una vez deducido el soportado, ingresar en la administración tributaria. Es importante, hay gente que se hace sus controles de caja o de banco y tienen como una cuenta aparte en la que ingresan el IVA. Yo no sé, hasta ahí, bueno, a lo mejor es algo excesivo, pero sí es verdad que es que después de, yo he visto mucha gente que no se utilizaba el IVA para sus propios, mira lo que he ganado, y luego venía, pues, como te digo, es que Hacienda, es que esto no se puede soportar, no, en este caso no es que no se pueda soportar, es que tú no has tenido una previsión de que tu facturación y tus ingresos por tu trabajo, por tu actividad empresarial, es sin IVA. Entonces, bueno, pues ahí vendría dado por la diferencia de IVA repercutido y soportado lo que tendríamos que ingresar nosotros a la administración tributaria. ¿Qué modelo es el que se utiliza para
confeccionar e ingresar esta diferencia de IVA. También puede darse el caso de que hagamos una producción y en primera liquidación tengamos más IVA soportado que repercutido, porque hayamos gastado en todo lo que es el desarrollo para poner en escena esa producción, con lo cual el IVA soportado va a ser más que el repercutido, porque todavía no habremos generado ingresos por las representaciones de esas producciones. Eso también se puede dar, que se llama, se genera un IVA a compensar, que si en el cuarto trimestre no lo hemos recuperado, pues se puede solicitar la devolución. Aquí también figuran los mismos cómputos de plazos. Primer trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 al 20, modelo. Del 1 de abril al 30 de junio, del 1 al 20 de julio, modelo. Del 1 de julio al 30 de septiembre, del 1 al 20 de octubre, modelo, y del 1 de octubre al 31 de diciembre, y del 1 al 30, en este caso del año siguiente, no al 20, modelo. Modelo que ya va a llevar generado otro modelo más, que es la declaración informativa del modelo 390. No sé si los conocéis, modelo 303, supongo que lo habréis visto, y el modelo 390, que son los que van a generar ese mecanismo de obligación frente a la administración tributaria del IVA correspondiente. Las sociedades lo van a tener y ahora pues también se puede, y lo habréis oído, que hay asociaciones o empresas que preguntan muchas veces por las exenciones de IVA a la hora de repercutir en función del desarrollo de su actividad. Por ejemplo, cuando se representan obras teatrales. Bueno, aquí, por un lado, vamos a tener establecer lo que marca el artículo 20 de la Ley 3792, que es la que regula el impuesto sobre el valor añadido. Y el artículo 20 dice que estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones: las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas, pero con un matiz al principio, en el punto 14, efectuadas por entidades de derecho público o por entidades o establecimientos culturales privados de carácter social. ¿Qué quiere decir? ¿Una sociedad limitada o una sociedad anónima que hace representaciones teatrales está exenta de IVA? No. Facturará al 21%. ¿Qué se entiende por actividades de carácter social? Pues las que carecen de una finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza. Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta. Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas. Este requisito no se aplicará cuando se trate de una de las prestaciones del apartado 1, octavo y 13avo. No me quiero aquí, porque esto ya es más complicado, pero para esa exención de IVA tendrá que ser una entidad considerada de carácter social. No una sociedad limitada, una sociedad anónima, sino ya entraríamos en esas entidades que podría estar una fundación o una asociación. Si la asociación invierte todo lo que gana, no tiene ánimo lucrativo y no retribuye al presidente, a los representantes, etcétera, asociados por razón de su cargo, no por su trabajo, sino por razón de su cargo, podríamos entrar en esa exención que marca el artículo 20, apartado 1, punto 14. Ahí podríamos entrar en esa exención. Por otro lado, no sé si esto os ha quedado claro, no todas las representaciones teatrales están exentas de repercusión de IVA, solo las de las entidades de carácter social, público o social. Antes estas entidades era obligatorio que diese el visto bueno a Hacienda, ahora no. Ahora tú puedes considerarte que tienes una entidad de carácter social y que
tienes la exoneración de repercutir IVA. Hacienda lo único que te puede hacer luego es comprobarlo. Si considera que lo has hecho mal, obligar a esa repercusión. ¿Y esa repercusión qué quiere decir? Que ya no te lo va a pagar la empresa que en su día lo facturases, porque bueno, tendrás un plazo de reclamación, pero con casi seguridad te va a decir que no. Y Hacienda le va a dar lo mismo. Te va a hacer ingresar, te va a sancionar y te va a considerar que no has cumplido con los requisitos de empresa privada de carácter social. ¿Vale? Ahora, otra cosa. ¿Qué pasaría con el IVA soportado si yo realizo operaciones exentas de repercusión de IVA? Claro, dicen, joder, qué suerte, yo no repercuto, pero me deduzco el IVA soportado. No. Si tú no repercutes en tus operaciones, tú no te puedes deducir el IVA soportado. Pues en este caso tendrás que incrementar al gasto deducible ese IVA soportado. Y si facturas parte con repercusión de IVA y parte no, pues entraría lo que se llama la regla de la prorrata, que te deducirías proporcionalmente el IVA soportado en función de una división. Tendrías que dividir el total de las operaciones sujetas, si no recuerdo mal, eran las no sujetas, entre el volumen de total de operaciones. Te da un porcentaje, bueno, una cifra que lo multiplicas por 100 y ese sería el porcentaje que te podrías deducir. Tiene su lógica. Si yo facturo un 50% con IVA y otro que no, pues ¿qué haré? Soportar el 50% del IVA soportado. Si facturo un 70%, pues igual. Siempre que entremos ya en unos procedimientos en que se realicen actividades con obligación de repercutir y otras que no, entraremos también en que esa deducción del IVA soportado será proporcional a esa repercusión. No, vuelvo a decir, no va a ser siempre, no va a ser nunca repercutir 0, soportar 100%. Soportar 0. ¿Qué pasa con ese IVA? Vuelvo a decir, se incrementa como gasto deducible de la actividad. ¿Vale? Ahora, bueno, entraríamos ya cuando, no sé si conocéis también la Ley 49 del 2002, que son también ciertas actividades que se consideran que están con beneficios fiscales y que, bueno, son entidades con fines no lucrativos. Y aquí estaríamos, ahora vamos a entrar un poco ya en la, no sé si esto se ha quedado claro, modelos tanto de renta como directa, estimación directa normal, simplificada, y modelos de IVA, que estaríamos en el 303 y 390. Esas serían las dos obligaciones más directas que puede tener un empresario, persona física. Tener en cuenta que luego se generan otros modelos, que son el modelo 111, que es donde van los trabajadores o profesionales o actividad empresarial que a mí me factura y que son objeto de que yo les practique una retención. El modelo 115, que es el si yo tengo o alquilo un local, también tengo que practicarle una retención, que en este caso, no sé si lo sabéis, es el 19%, y entonces sería en el modelo 115, y estos dos modelos generan también declaraciones informativas, que son anualmente y son para las retenciones del modelo 111 el 190 y para las retenciones del 115 el modelo 180. Las obligaciones, tanto trimestrales como anuales, cuando no se presentan, generan recargos y sanciones. Recargos si se presentan sin requerimiento previo, excepto las informativas. ¿Qué quiere decir? Si yo presento unas retenciones que he practicado y no lo hago en plazo, me generará un recargo. Si es Hacienda la que me requiere la presentación de esas retenciones, no me generará un recargo, me generará una sanción, que siempre va a ser superior al recargo que pueda imputar, porque yo he regularizado previamente sin requerimiento previo. Si no presento una informativa, sin requerimiento me exigirán una sanción. ¿Por qué no hay recargo? Porque no hay deuda. En la informativa siempre hay una relación. No hay deuda, no se puede generar un recargo. Se genera una sanción. Y esa sanción va a venir determinada en función de si es con requerimiento previo o sin él. Si yo voluntariamente
la presento fuera de plazo, la sanción será menor, que si a mi Hacienda me llega y me dice usted no ha presentado este modelo, la sanción mínima es tal, con las reducciones correspondientes. Ahora todas las sanciones tienen reducciones si se presta la conformidad. Eso también que lo tengáis. Ahora entramos, esto en cuanto a las personas físicas y que desarrollan actividades profesionales, artísticas o empresariales. Ahora entraríamos ya en las obligaciones fiscales de las sociedades, asociaciones y fundaciones. Bueno, aquí esto es más complicado. Cuando no sé si sabéis los procedimientos que se tienen que seguir para una sociedad, por qué se constituye, a mí a veces me preguntan que qué me interesa más, si ser autónomo o ser una sociedad. Yo digo que bueno, que depende. Si tú vas a estar con alguien con el que te vas a asociar, o bien creas una sociedad civil o tendrás que crear una asociación, una fundación o una sociedad mercantil. Luego dentro de eso pues hay sociedades limitadas y sociedades anónimas. Dentro de las sociedades mercantiles, las sociedades, bueno, hay más, pero las más comunes. Las sociedades limitadas tienen que tener un capital social, en este caso el mínimo son 3.000 euros, y podrán ser con aportaciones dinerarias o no dinerarias. Y luego están las sociedades anónimas, que ya el capital social son 60.000 euros. Si no recuerdo mal, desembolsas un 25% y luego tienes 5 años para desembolsar el resto. Y entonces crearías tu sociedad. Las fundaciones también se crean ante notario. También creo que ahora el fondo de las fundaciones, perdón, son 30.000 euros, y una asociación pues se puede mediante un crear mediante un documento privado. En este caso no hace falta que el documento se formalice ante un notario. Bueno, una vez dicho esto, pues entraríamos ya en lo que se puede decir las obligaciones de tributación o fiscalidad de este tipo de sociedades o de entidades, mejor dicho. Se van a regir todas. En cuanto al mecanismo del IVA, es la misma ley que se aplica a las personas físicas. O sea, la ley 3792, también del impuesto sobre el valor añadido, es también la ley que se va a utilizar para las liquidaciones trimestrales y las obligaciones en cuanto a IVA de las sociedades o este tipo de entidades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué mecanismo se va a seguir? Pues el mismo. Habrá un IVA repercutido, que será en función de la facturación que emita la sociedad, y habrá un IVA soportado, que será también en función de las facturas que reciba por el desarrollo de su actividad, los profesionales que le presten servicios o las actividades empresariales, alquileres de locales, etcétera, que también le presten sus servicios a estas empresas. En cuanto a estas declaraciones, lo mismo, son 4 trimestrales, salvo que sea una gran empresa, que entonces lo tendría que hacer mensual. Pero vamos, hay que tener un volumen, si no recuerdo mal, de 6 millones de euros, creo que, no sé si ahora ha subido, para que consideren gran empresa. O sea que eso es distinto. Pocas las presentan mensualmente. Y luego ya, bueno, la anual, igual que en cualquier persona física, que se haría como declaración informativa en el modelo 390. Luego aquí se habla, y a mí me lo han dicho a veces, no sé si vosotros habéis oído hablar de las asociaciones y las fundaciones que estén exentas o no, están sujetas, pero al impuesto de sociedades, pero pueden no tener la obligación de tributar por el impuesto de sociedades. Y aquí también hay sus más y sus menos. La ley del impuesto de sociedades es la ley 27 del 2014 de 27 de noviembre. De aquí regulan las sociedades que están sujetas y las que no. Y las exenciones que pueda haber de este tipo de asociaciones, fundaciones que carecen, que no tienen ánimo de lucro, y el motivo por el que están exentas o no. Si no se dan, si no forman parte
de las que vienen establecidas en la Ley 49/2002 o no desarrollan las actividades que en esa ley se enumeran, pues estarían sujetas al impuesto. Las fundaciones con un 10% en vez del 25% y las asociaciones con el 25%. Ahora vamos a hablar un poco de esas exenciones. No sé si voy rápido o queréis hacerme alguna pregunta o es un poco ya un poco complicado, pero bueno, si no, cualquiera que quiera hacerme una pregunta, que lo haga y le contesto o intento contestar. Entonces entraríamos en las asociaciones. La ley 27 del 2014 dice que estarán totalmente exentos una serie del impuesto, una serie de entidades, pero que bueno, suelen ser organismos públicos, las comunidades autónomas, el Estado, entidades locales, etcétera, etcétera, que bueno, no viene al caso. Y estarán parcialmente exentas del impuesto las que vienen en los términos previstos del título 2 de la Ley 49 de 2002 del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Dime. Están escribiendo escrito por el chat Isabel Vallespín, que hoy no tiene posibilidades en el... A ver, perdona. Te estaba preguntando si podía, por favor, repetir una... Te digo que ha escrito en el chat Isabel Vallespín, que no tiene ya posibilidad de encender el micro, sí. Y nos pregunta que si puede repetir la ley de la exención de IVA, de la sociedad limitada, que no ha podido recordar. No, la exención de IVA de la sociedad limitada, no. O sea, la exención de IVA en cuanto a las entidades privadas de carácter social. O sea, una sociedad limitada nunca va a tener exención de IVA, nunca. O sea, por eso he hecho hincapié antes que no creyésemos que cuando yo decía el artículo que se decía exenciones del IVA, había que tener en cuenta sobre todo, y esto viene regulado en el artículo 14, en el artículo 20, apartado 1.14, y dice: las prestaciones estarán exentas de este impuesto las siguientes prestaciones. Las prestaciones de servicios que a continuación se relacionan efectuadas por entidades de derecho público o por entidades o establecimientos culturales privados de carácter social. Y entran las representaciones teatrales, musicales, etcétera, pero cuando se dice qué se entiende por entidad de carácter social, hay que cumplir una serie de requisitos. Y el primero de ellos, carecer de finalidad lucrativa. Una SL siempre va a tener una finalidad lucrativa, con lo cual no hay exención para las SLs. De todas formas, las exenciones de IVA están en la ley del IVA. Sí, es propiamente en la ley del IVA, en el artículo 20, ¿no? En el artículo 20 de la ley 3792. Pero eso es un matiz que por eso lo he dicho. No, con lo que he dicho no quiere decir que mañana salgamos y digamos: tengo una sociedad limitada, una sociedad anónima, a ver, que he hecho una representación teatral, facturo sin IVA. ¿Cómo que factura sin IVA? Sí, porque es que me dijeron ayer que estoy exento, porque son representaciones teatrales. No. Una SL, una SA, no. Una asociación que cumpla una serie de requisitos. Y entre los requisitos que sean representaciones teatrales, etcétera, etcétera, y que carezcan de fin lucrativo. Y otros más, que es los que hemos dicho antes. Y esto lo vais a ver en el artículo 20, apartado 14, y luego en el artículo 20.3. Y dice eso. ¿Qué se entiende por entidades de carácter social? Pues aquellos en los que concurran los siguientes requisitos, y es los que os he dicho. Entonces, una SL y una SA, nunca. Siempre van a tener obligación de repercutir IVA y obligación de repercutir el 21. Ha habido muchas veces que me han llegado facturas de sociedades que han repercutido un 10. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. ¿El IVA ha bajado al 10? No. O cuando van a porcentaje de taquilla. Ha habido muchas veces que se detrae el IVA de la taquilla y sobre la cantidad pues va un porcentaje en función para la compañía y otro porcentaje para el local. Y dicen, la compañía que tiene una SL, ¿qué factura hace? ¿Con el 10? No, la compañía factura con el 21, aunque sean un porcentaje de los ingresos de taquilla. O sea, no, el único que tiene capacidad o la única entidad para practicar el 10% en la repercusión, en este caso, es el teatro.
el local, que es el que factura, el que vende las entradas. Si yo voy a porcentaje de esa facturación, yo le tendré que hacer una contrafactura a ese local por el porcentaje que yo me llevo, incrementándole el 21%. O sea, esto del IVA es muy... hay que tener mucho cuidado, porque además estas exenciones, por eso lo he dicho, no hay que matizarlas muy bien. Si yo no tengo fin lucrativo, podré empezar a ver si me puedo practicar la exención. Y vuelvo a deciros, la exención no es que yo no repercuta y me deduzca todo. Hay gente que luego hace la exención y dice, joder, entonces ¿qué me puedo deducir? Ya, pero es que me puedo deducir un porcentaje. Ah, ¿no me puedo deducir todo el IVA? No. La exención implica la deducción de un porcentaje igual al repercutido. En ese caso, ahí, Evaristo, se produce una disfunción importante, ¿no? Porque el teatro, por la venta de taquilla, carga un 10, sin embargo, tiene que soportar un 21 cuando reparte la taquilla con la compañía, ¿no? Sí, por eso a los teatros les interesaba la devolución mensual, que muchos de ellos la solicitaban, porque se producía y a veces cuando el local también era arrendado. Claro. Porque tú facturas, emites una repercusión del 21%, o sea, perdón, del 10%, y tú recibías del arrendador un IVA soportado que para él era repercutido del 21%, y muchas veces había esa compensación que le producía una falta de liquidez, que lo que hacía es que, si no recuerdo mal, pueden solicitar la devolución mensual, para evitar y que vayan devolviéndose cuando casi se van generando. A ver, la ley 49 para SL que decía, no, la ley 49 del 2002 no es aplicable para las SLs. La ley 49 del 2002 habla del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos. Tener en cuenta que cualquier entidad mercantil tiene fines lucrativos. Con lo cual, una SL y una SEA nunca va a poder aplicársele esta ley. Entonces, entidades sin fines lucrativos, las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública. Matiz. Consideramos que una asociación, me ha venido gente diciendo, tengo una asociación, ¿se me aplica la ley 49 del 2002? No. ¿Por qué? Porque no es de utilidad pública. ¿Qué tiene que tener para que se dé y sea de utilidad pública? De momento tiene que estar como mínimo 2 años como asociación y luego solicitarlo. No es que una propia asociación, la Constitución, ya genere la aplicación de esta ley 49 del 2002. No. Sin embargo, las fundaciones sí. Las fundaciones desde el inicio, desde el principio, ya pueden aplicar esta ley. Y siempre, vuelvo a decir, que las exenciones van a estar en función también de las operaciones que realicen, ¿vale? Y cumplir unos requisitos de destino de esos beneficios, etcétera, 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 ¿vale? O sea, muy a tener en cuenta que no es que ya veo que ha habido ya varios casos que se dice que si las SL pueden, se les aplica la ley 49, que si las tal pueden solicitar o están exentas de IVA. No, hay que tener mucho cuidado porque yo lo puedo decir así, se interpreta o se coge la interpretación de otra forma y cuando luego se empiezan a hacer las declaraciones de IVA tenemos problemas. Viene Hacienda y nos dice que no hemos repercutido IVA, que teníamos obligación de haberlo hecho, que no hemos aplicado, no hemos presentado un impuesto a sociedades, que teníamos la obligación de haberlo hecho, etcétera, etcétera. Bueno, Penélope... Pero Isabel me sigue preguntando, se ha ampliado un poco la pregunta y te traslada en concreto que su sociedad limitada hace actividades educativas de teatro, además de representaciones. Vale. Bueno. Entonces, dice que cuando actúan, facturan con IVA, sí, pero que si también deben hacerlo con las actividades educativas. No, es que eso es distinto. La enseñanza está exenta también de IVA. Estamos hablando de las representaciones teatrales. O sea, dentro del artículo 20 viene desglosado o vienen enumerados distintos puntos y apartados. O sea, hay muchos apartados que están exentos. Ahí lo que se produce, hay empresas que se dedican a la educación, a la enseñanza y también hacen producciones. Entonces, ¿qué pasa? Que repercuten las producciones y la enseñanza no. Entonces se genera
lo que se llama soportar el IVA mediante la regla de la prorrata. O sea, en este caso no, claro, pero no es lo mismo, no es que las representaciones teatrales estén exentas, no. Las representaciones teatrales están exentas siempre que sea una entidad pública o privada de carácter social. Y luego, si esa SL realiza actividades que ya no son representaciones teatrales, sino aparte están dentro de las excepciones del artículo 20, pues puede practicar la no repercusión de IVA, poniendo siempre en el pie de la factura el motivo, el artículo, el apartado y el punto en el que se basan para no repercutir el IVA. ¿Vale? Vale, entendido. Hay un par de preguntas más que son Penélope y Ainara. No sé si quieres que hagamos un descanso y luego el descanso... Vale, bueno, vale, como queráis. Si no os importa, Penélope y Ainara lo hacemos. O si no ahora, no tengo problema. Decírmelas ahora y si no pues luego lo contestaría. Yo no tengo ningún problema. Lo que queráis. A mí se me da la casualidad de que una de las compañías con las que nosotros habitualmente hacemos intercambio vino a nuestra sala a hacer una representación dirigida a campaña escolar. ¿Vale? Cuando me llega la factura, me facturan con el 10%, aunque era una sociedad limitada, y a la cual yo le pregunto que lo que yo entendía, que me tenía que facturar el 21%, y ellos me trasladaron que donde ellos residían habían hecho una consulta a su agencia tributaria y les dijeron que al ser una actuación dedicada a campaña escolar, tenían que poner el IVA del 10%. Vamos a ver, si hay esa consulta, lo primero se la puedes solicitar. Las consultas vinculantes que se hacen ante la administración tributaria son vinculantes, vinculan. Si existe y ellos la han hecho, pues que te la den, porque te va a decir el porqué o el motivo. Porque esto de las campañas escolares tiene sus más y sus menos. Se ha hablado de que si se consideran extraescolares, enseñanza extraescolar, si son en inglés, si son representaciones, pues que no hay, incluso se puede llegar a la exención. La administración tributaria aquí tampoco se moja. Dice que tendrás que saber tú si eres el que se considera enseñanza o no. Y si tú consideras que es enseñanza, pues que muy bien, pues que te aplique la exención. Pero que si no es enseñanza pura y dura, tendrás que repercutir el IVA. O sea, si alguna vez va alguna empresa y os dice que ellos tienen una consulta, o como yo también he oído, que les han dicho en Hacienda que están exentos de IVA, papel de Hacienda o consulta para saber si es real y si lo puedes aplicar. Evidentemente la culpabilidad es de quien repercute, pero también puede haber una responsabilidad porque tú en la realidad lo que vas a hacer es soportar. Pero si has repercutido mal, pues le podrá llegar a Hacienda luego y decirle que repercuta bien. Entonces tienes, si no recuerdo mal, 1 año para reclamarte esa diferencia o pedirte esa diferencia de IVA. Pero tú, en este caso, tú estás deduciendo lo que te han repercutido. La obligación de repercutir correcta es de la empresa que emite la factura. Hola, muy buenas. Hola. Mi pregunta también va por la misma senda, por la exención de IVA recogida en el artículo 20 al respecto de la enseñanza, que si no recuerdo mal, o así tengo entendido, se especifica de la enseñanza reglada. ¿No es así? No. No, vale. Nada vale también. Vale, porque a mí, bueno, muchas veces cuando me contratan para dar pues, un taller, por ejemplo, de creación sonora, de cómo construir bandas sonoras para escénicas y demás, me exige a lo mejor incluso un ayuntamiento que sea sin IVA o una fundación, por ejemplo, que esté exento de IVA al ser actividad didáctica, educativa. Y a veces me planteo que no puede ser así si no es enseñanza reglada, pero le doy un poco la vuelta y pienso, si yo estructuro una masterclass sobre mi trabajo como artista sonora, me puedo acoger al artículo 20, 26 como actividad artística. Una masterclass es una obra propia en sí misma, ¿no? Le doy la vuelta de esa manera y
y lo facturo así. ¿Cómo estaría bien eso, Evaristo? Ten en cuenta, para mí más importante que, bueno, enseñanza arreglada o no arreglada, vale. Lo que sí tiene que estar dentro del plan de estudios. Ah, vale, vale. Es parte del plan de estudio. En este caso, español. Pues se puede asimilar a las artes escénicas, ¿no? O alguna carrera en la que se incluya lo que tú vas a enseñar. Entonces, mientras forme parte de los planes de estudio, o sea, un reciclaje profesional, etcétera, pues podría defenderse como no exenta de IVA. Lo que sí habrá que matizar siempre con el detalle del concepto de la factura, qué punto es aplicable dentro del artículo 20. Vale. Porque si vas a tener que poner siempre, y lo que has hecho tú, dale la vuelta. Planes de estudio, enseñanza arreglada y no arreglada, ya te digo que eso es indiferente. Vale. Planes de estudio, si puedes incluir algo que esté relacionado con todo el desglose, ahora no me acuerdo, hay muchos puntos, pero si está incluido, se puede incluir en esas excepciones, pues simplemente con ponerlo valdría. Pero no es que, vuelvo a decirte, la no arreglada también se considera exenta de vale. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, pues lo que nos habíamos quedado antes es un poco, yo vuelvo a decir, que la enseñanza tanto reglada como no entraría dentro de la exención, siempre que forme parte sean enseñanzas extraescolares y que formen parte de los planes de estudios, con lo cual, en este caso, lo único que vuelvo a decir, que quede bien dicho abajo en qué nos basamos para esa exención. Vale. Luego lo que hablamos ya, y yo ya para luego terminar, las sociedades, asociaciones y fundaciones están sujetas al impuesto de sociedades. Lo que pasa que dentro de eso, aplicando la ley 49 del 2002, pues se podrá buscar dentro de esas actividades que también se desarrollan en las mismas y que entrarían las culturales, la exención total, o luego, si no forman parte de lo que viene regulado o definida en la ley 49 del 2002, pues entrar en lo que se llama la exención parcial. Cuando digo esto, en la ley 49 del 2002 hemos dicho que hay una serie de entidades que estaban, y las que más nos vamos a centrar: las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública. ¿Qué pasa cuando estas asociaciones no están declaradas de utilidad pública? Pues que el impuesto de sociedades nos dice que si no están incluidas en esas asociaciones, no son asociaciones públicas, pues que declaradas de utilidad pública podremos practicar una exención parcial. Pero aquí no sé si habéis oído hablar de que a mí me ha llegado también consultas de tengo una asociación, no facturo más de 75.000 euros, no tengo que presentar impuestos de sociedades. Eso viene dado porque la declaración del impuesto de sociedades se presenta salvo que tenga un ejercicio económico que no coincida con el año natural, dentro de los 25 días siguientes al cierre de las cuentas. Por la norma general, pues el cierre de las cuentas suele ser el 30 de junio del año siguiente, o sea, si es 2020, 30 de junio se cerrarían las cuentas, y en los 25 días naturales, no hábiles, ojo con la diferenciación siempre de días naturales y hábiles, siguientes al cierre a las cuentas anuales. Bueno, pues entonces se llega y dice la asociación: todas las demás entidades lo presentan y llegan, y hay un párrafo aquí en la ley del impuesto de sociedades, concretamente en el artículo 124, que dice: no obstante, los contribuyentes a los que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta ley no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos. Aquí estaríamos hablando de las asociaciones no declaradas de utilidad pública, y que dice que sus ingresos totales no superen los 75.000 euros anuales, que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen los 2.000 euros anuales, y que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. Entonces hay mucha gente que decía: tengo una asociación, no he facturado
más de 75.000 euros, no presento declaración de sociedades. ¿Qué ha pasado? Hacienda simplemente con una declaración responsable lo aceptaba. Pero sí es verdad que aquí había una cosa que había que tener en cuenta y por la que Hacienda ahora, durante cierto tiempo ya, viene levantando actas o reclamaciones por la no presentación y diciendo que tienen la obligación, aunque no se llegase a los 75.000 euros. ¿Por qué? Porque esos 75.000 euros es si no realizan una actividad económica. En el momento que realizan una actividad económica, esto ya hay que cumplir los 3 requisitos, pero este ya no se cumpliría. ¿Por qué? ¿Qué es para ellos actividad económica? Es cuando se produce la unión de un factor humano y una actividad a desarrollar. Entonces pueden decir, yo hago representaciones teatrales como asociación y no he llegado a 75.000 euros. No presento. No, sí presenta declaración. Y esto está dando quebraderos de cabeza a algunas asociaciones que no las han presentado, tenían beneficios, creían que habían con este artículo evitado legalmente la no presentación y que se ahorraban el pagar el 25%. Hacienda le ha dicho que en el momento que hay una actividad desarrollada ante un público, en el momento que hay una contratación de personal para desarrollar esas representaciones, que hay actividad económica, con lo cual tienen obligación aunque facturen 1.000 euros. ¿Vale? Y eso es importante porque mucha gente no lo conoce y luego vienen las sorpresas. Y esto es, pues bueno, tampoco quiero calentaros más, serían las obligaciones así más sencillas. Esta obligación del impuesto a sociedades se presenta con una declaración que se llama el modelo 200 y luego ese modelo 200 va a generar 6 beneficios, unas obligaciones de pago a cuenta que van a ser el 18%, o bien la diferencia de ingresos y gastos de los trimestres del año siguiente. Eso es a elección del contribuyente y se tiene que realizar esa elección en el mes de diciembre del año anterior al que va a producirse esos pagos. Para mí esto sería quizás lo que debéis tener claro, no entrar. Cuando se quiere entrar a profundizar, pues ya es profundizar. Y no es... Yo muchas veces hay cosas que las veo una vez y luego las veo de otra forma. ¿Qué quiere decir? Que si se quiere matizar muy bien una cosa hay que leer las cosas varias veces y muchas veces en la legislación induce a error, incluso a mí, o sea, de decir, y a otros profesionales, de ver las cosas y decir, esto dice esto, venga, pues vamos a no hacer la declaración porque no llevo los 75.000 euros, o voy a hacer una exención de IVA porque realizo representaciones teatrales, y luego siempre están estos párrafos que mete la administración tributaria en la legislación que publica, en la que siempre hay algo que te tienes que mirar porque si no, normalmente no regalan nada. Eso tenerlo en cuenta. Entonces siempre va a tener algo o algún motivo que para que te consideren que hay una exención, etcétera, etcétera, tú vas a tener que demostrar que dedicas todo el dinero o un porcentaje muy elevado a nuevas inversiones en esa representación, en nuevas representaciones, en nuevas producciones, tener una fundación. Y una fundación también hay que tener en cuenta una cosa, y es muy importante, que en el caso de que una fundación se disuelva, todo lo que tenga una fundación tiene que darse a otra entidad que realice el mismo tipo de actividad social. ¿Qué quiere decir? A mí me han dicho, voy a comprar un piso o un local con una fundación. Bueno, tú sabes que si disuelves la fundación, ese piso no va a los fundadores, sino que lo vas a tener que dar a otra entidad que se vaya a dedicar a un fin como el tuyo, etcétera, etcétera. O sea, mucho cuidado. Si lo que queremos es mantener una actividad en la que podamos desarrollar la misma y tener un fin lucrativo y unos bienes que puedan formar parte de la misma, mi consejo es que nunca se haga una fundación. Una fundación, bueno, está muy bonito, suena muy bien, pero todo lo que se vaya creando o dejando ahí,
forma parte no de los que han creado la fundación, sino que luego los va a tener que dar esos bienes a otras entidades que puedan seguir lo que en un momento ellos crearon o para lo que se crearon. Y esto es así lo que más o menos creo que os ha podido interesar. Si tenéis alguna pregunta o algo que trasladarme, o si os ha quedado claro o no claro algunas cosas. Mi idea era de estos 2 días pues que tuvieseis claro lo de la nómina, la cotización y la iniciación a la fiscalidad tanto de autónomos, personas físicas y de las sociedades. Si eso se ha logrado, pues para mí es importante. Y sobre todo lo de las nóminas, que es muy complejo y no todo el mundo lo sabe, ¿eh? También es verdad. O sea, me refiero a que que son matices que no los tienen claro, es de verlas muchas veces y de haberte enfrentado a ellos, que te han dicho esto sí, esto no. O sea que si eso está claro, para mí ya es importante. Gracias. Hasta la próxima.